Mila, nos vamos contigo. Vamos a hablar del informe que les decíamos, ¿no? Los desafíos de abordar la salud mental en el aula, especialmente en la órbita de la educación media. El regreso a la presencialidad puso de manifiesto algunas situaciones en torno a los estudiantes, al impacto emocional, pero el impacto académico. Hablamos de crisis de ansiedad, ataques de pánico, denuncias de abusos, incluso intentos de suicidio en los jóvenes, en algunos casos en los centros. Entonces, bueno, se pone sobre la mesa la necesidad de la contención y de hablar sobre este tema. La Dirección de Derechos Humanos del Consejo Directivo Central de la ANEP está al tanto de estas situaciones. Se están desplegando diversas acciones de apoyo a los equipos multidisciplinarios. Se da cuenta de, bueno, que no se puede hacer cargo de toda la educación, pero que sí se puede articular con otras instituciones y brindar herramientas en ese sentido. Estamos hablando en nuestro país de casi 3.000 centros educativos. En ese sentido, uno de los primeros grupos de estudiantes y gremios de estudiantes que ya desde el año pasado han planteado la necesidad de contar con especialistas, sobre todo con psicólogos y asistentes sociales, fueron los gremios de los liceos del Zorrilla y del IABA. Hablamos justamente con estudiantes del gremio estudiantil del Liceo Zorrilla, nos dicen que allí hay una psicóloga, pero bueno, enfatizan en esta necesidad de contar con más equipos y nos explicaban además cuáles eran estas situaciones que se dan en el aula. La pandemia creemos que tuvo un impacto emocional enorme y que se ve reflejado en alumnos que se tienen que ir de las clases por ataques de ansiedad, ataques de pánico, ver en los pasillos compañeros que están siendo llevados por las ascriptas o ascriptos en el medio de un ataque de pánico o de ansiedad, compañeros que sabemos que dejan el liceo por esos mismos motivos, sí se ha notado y un montón. ¿Y eso por qué? ¿En qué hablan ustedes? ¿Qué es lo que pasa de fondo? Bueno, a ver, obviamente no soy psicóloga, no te sabría decir, pero yo creo que pueden ser, a mi entender, temas ya sea domésticos, o sea, fuera del liceo, pueden ser también temas más, no sé, capaz nervios o obviamente la ansiedad no son los nervios de la prueba, pero obviamente todo ese trasfondo puede y creo que tiene que ver y explota, por ejemplo, en el momento de un escrito, que es algo que yo he visto varias veces. También, bueno, un tema que estuvo bastante presente el año pasado, a fin de año, acompañó un poco la ocupación, fue el tema de los abusos dentro del liceo, de estudiantes que han dejado de estudiar por, ya sea estar en clase con sus abusadores o porque sufrieron situaciones de abuso, tanto afuera como dentro del liceo, que son bastante preocupantes. Y yo creo que todos esos problemas puntuales, yo creo que pueden llegar a desencadenar esas cosas que vemos nosotros, que son mínimas de lo que en realidad le puede estar pasando a la persona, yo creo. Yo creo que sí, que sí hace falta más gente que pueda hacerse cargo de esas situaciones. Primero que nada, porque una psicóloga no puede, y se ha visto, y por ella y por los estudiantes, que no se puede hacer cargo de todas las situaciones que hay con respecto a la salud mental, y que hay ascriptas y ascriptos que están tomando un papel principal en esas situaciones que no deberían hacerlas, porque primero no es por lo que se les paga ni están capacitados para eso. Se ha dado que hay un abuso entre desde un compañero hacia una compañera que está en la misma clase. Bueno, el año que viene, cuando se organicen todos los grupos, los separamos. Pero vos ese compañero lo tenés en otras clases donde está compartiendo espacio con otras gurisas. No se está resolviendo el problema a la larga desde donde se tiene que resolver. El apoyo es fundamental y eso lo sabemos, pero no se está actuando respecto al problema en sí. ¿Se habla de suicidio entre los estudiantes? Sí. Por ejemplo, tenemos casos en liceos, por ejemplo en el Damaso, que se han dado intentos de suicidio en los baños del liceo mismo. Y tenemos esas situaciones que se están dando, extremas, al límite totalmente, y es totalmente necesario actuar ya y poder abordar todo eso, no solo en el instante, sino que que maneje una continuidad y además la prevención, porque al no hablar de los temas y que se genera un tabú, eso, o sea, no es ni siquiera una posición neutra, es fomentarlo totalmente y estamos viendo que se necesita.
Bueno, por allí la preocupación de los estudiantes a propósito de esa denuncia se planteó que se hacía de intento de suicidio en el Damaso. Consultamos en secundaria, se nos decía que no había llegado por vía oficial esa información, que no se tenía información ni desde la inspección ni el Departamento Integral del Estudiante, que son los que intervienen cuando se comunican estos casos. Lo que pudimos averiguar de todos modos es que en el Damaso no hay en este año psicólogos, sí había horas el año pasado, pero no se otorgaron, y desde allí, desde el núcleo sindical, estaban pidiendo que se recuperen. Hubo un compromiso, de hecho, desde la inspección también para poder dar esas horas de psicólogo, y hay estudio además casos de abuso que está en investigación y que involucra a un docente que se encuentra ahora con licencia médica. Entonces son temas que están en la órbita del liceo. Recientemente también la directora de secundaria, en el marco de la Comisión de Diputados, planteó la necesidad justamente de contar con psicólogos, que se hizo un llamado, que se agotó la lista vigente de psicólogos y que se está preparando un nuevo llamado, y también hacía referencia a esa necesidad de que los bachilleratos cuenten con equipos multidisciplinarios, algo que en el origen del programa se había enfocado más bien en el ciclo básico. Entonces, la necesidad de que se extienda. Hubo un intento en las últimas semanas también de suicidio, y por eso trabajar importante la prevención en la UTU de Atlántida. Se nos pudo decir que se atendió justamente en el momento de forma inmediata, porque allí en el lugar había una ambulancia que estaba presente justo por una indisposición de otro alumno, y que entonces pudo hacerse cargo en ese momento. En esos casos actúan los equipos, en ocasiones también se deriva a lo que es la atención de ACE, por ejemplo, pero pueden registrarse, se nos ha dicho, demoras de varios meses, lo que dificulta entonces la atención y el trabajo importante de la prevención. En UTU existe además la figura de la educadora, que por lo general son psicólogas o educadoras sociales, que en principio estuvieron orientadas o dirigidas al plan educativo para aquellos que se habían alejado, pero que ahora se ha extendido de acuerdo a la nueva modalidad a la educación media de UTU. Hablamos justamente con dos referentes que nos decían cómo actuaron durante la pandemia, allí, porque fueron de los pocos cargos que estuvieron presencial, y ahora cómo abordan las situaciones que se presentan. El rol de educadora, más que nada, el objetivo principal es sostener las trayectorias educativas de la gurizada, ¿no? Entonces, a partir de ahí acompañamos diferentes áreas, desde el diálogo con ellos hasta, trabajo con la familia. Si hay equipos interdisciplinarios en la UTU, por ejemplo, trabajamos con los equipos, generando talleres que de repente observamos que están necesitando o que preocupan a la gurizada, ¿no? Por ejemplo, de violencia, consumo, todo eso. Y después trabajamos también con la comunidad, ¿no? Con los recursos comunitarios que hay en la zona, ¿no? A la hora de derivar. Mucha gurizada con necesidad de ser escuchados, lo que estaban viviendo, lo que estaban sintiendo. Familias también se acercaban y también trabajamos con ellos, preocupados de cómo acompañarlos a ellos de la mejor forma. Gurises que a veces con mucha depresión, con mucha ansiedad por el encierro, gurizada con mucha angustia también, ¿no? Digo, dentro del aula fue todo un desafío, ¿no? Porque vimos las dos partes, ¿no? La necesidad de reencontrarse, pero después venían de 2 años de estar encerrados en pandemia y después el desafío de encontrarse en un aula durante 5 o 6 horas. Claro. Sostener el interés, un desafío tanto para los docentes como para ellos, ¿no? Entonces, sostener el interés, sostener los aprendizajes, que hay muchas dificultades de aprendizaje también. Sostener, también la atención, mucho nivel de ansiedad, difícil también el quedarse quieto durante, imagínate, 5 o 6 horas sentados, aprendiendo, ¿no? Tratando de integrar conocimiento que, se hacía como difícil a veces el desafío. Primero escuchamos, hay formas de actuar, hay protocolos, y después, si no, derivamos de forma pertinente a quien tengamos que derivar. A veces son adolescentes ya medicados, que ya reciben la atención, y otras veces, derivamos, ya sea si hay un psicólogo en la institución, que es una gran carencia, ¿no? No hay en todas las UTUs psicólogos, y ahí tenemos que derivar a los centros de salud, y si no, hacer contacto con los recursos comunitarios, ¿no?
estamos durante todo el horario, por lo general. Tenemos un número acotado de chiquilines. Yo, por ejemplo, en la UTU del Cerro tengo 3 grupos. Con esos 3 grupos hacemos como un seguimiento personal. Sabemos toda la historia de vida de ellos, conocemos a la familia, somos ese nexo entre los profes, la familia, si van a algún centro juvenil o hacen algo de tarde o van a jugar al fútbol. Que hoy estamos volviendo a clase con chiquilines que capaz que no tienen la medicación controlada y que los tenemos ahí en clase, pero que tampoco podemos exigirle demasiado a las familias que sacaron el número, capaz que tienen el número con el psiquiatra para dentro de 4 meses, no sé. Hay que volver a encuadrar. Llevan 2 años de clase ininterrumpidos o de no ir todos los días, y estar 6 horas sentados adentro de una clase y aprendiendo es como volver a algo que habían dejado y hay que como volver a sentarlos en un salón de clase, en un banco con un lápiz y un cuaderno cuando están más de celular, de computadora o sin rutina. Hacemos el nexo con la escuela, para usar el comedor de la escuela que tenemos más cerca, para llevar a los botijas que necesitan la alimentación. En realidad con hambre no se puede aprender, no puedes hacer nada, pero mucho menos aprender. Hacemos ese nexo, a veces hacemos el nexo con el MIDES para lograr alguna canasta de alimentación. Buscamos siempre la estrategia. Durante la pandemia fuimos nosotros los que nos pusimos a juntar alimento y todos los docentes trajeron y lo coordinábamos y les hacíamos unas canastas y se las llevábamos a las casas de los chiquilines que estaban pasando mal. Pero sobre todo se necesita una red comunitaria que nosotros podamos derivar a un psicólogo en salud pública o en sistema de mutualista privado y que tenga una atención. Tenemos chiquilines con intentos de autoeliminación que a veces estamos 3 meses para conseguir un número en el sistema de salud y eso es grave. Ha aumentado la violencia también entre los gurises, eso es algo que está ahí, porque ha aumentado en la sociedad y ha aumentado entre los chiquilines y a veces estás todo el tiempo apagando incendios que no es nuestra idea. Nosotros no somos los que atendemos lo grave, sino que hacemos como un trabajo sistematizado, planificado y un seguimiento que no lo estamos pudiendo hacer. Bueno, y a propósito de estos planteos, ¿no? Desde la Dirección de Derechos Humanos de la ANEP se nos mencionó que se viene trabajando en un convenio con ASE y con el Ministerio de Salud Pública para desarrollar un plan piloto y priorizar lo que es la atención. Se han implementado además cursos que tienen que ver con la capacitación de docentes para mediación de conflictos. Hay convenios también con la UDELAR. Se han generado líneas de producción de materiales y herramientas para abordar diversas temáticas vinculadas a la discapacidad, migrantes, diversidad sexual, discriminación. Se han recepcionado varias de las situaciones. Hay además una especie de plataforma de derechos de los estudiantes donde pueden informarse sobre los derechos y a través de allí hacer los distintos planteos y se responden con las consultas. El foco está en la prevención. Hay una intención también de articular con el INJU y con otras instituciones también para la campaña de prevención, sobre todo de suicidio. Y sobre la cantidad de equipos multidisciplinarios, si bien no se nos dijo la cantidad, se nos mencionó que se está revisando las necesidades de los equipos y también la importancia de cómo se articula. Hablamos por fuera y ya para el cierre con el psicólogo y escritor Alejandro de Barbieri, que viene recorriendo ya desde hace un tiempo varios centros, tanto públicos como privados, a veces invitados por los propios estudiantes, a veces por las direcciones, y viene conversando con los padres y enfatizando la importancia de realizar talleres de prevención y también de respaldar a los docentes. Yo veo que hay cosas positivas y negativas como en todo, ¿no? Primero a mí me llama mucha atención y lo recibo con mucho cariño cuando los propios jóvenes me escriben por las redes, lo que tienen las redes sociales hoy, ¿no? Ale, ¿podés venir al liceo a dar una charla? O sea que esa iniciativa de los jóvenes, también ellos captando la propia necesidad. Y de antes de la pandemia, ahora quizás lo que pasó es que la pandemia puso como lupa en problemáticas que ya teníamos de antes, como la prevención del suicidio, el bullying, problemas afectivos, problemas de depresión, ataque de pánico, ansiedad. Y la pandemia, claro, los chiquilines estar más solos, estar sin sus redes de pares, ¿no? Que son los que los sostienen en la angustia de estudiar o los problemas que hay en casa. Por eso siempre decíamos en la pandemia, mandalo al liceo, porque a veces hay más riesgo en quedarse en casa que en ir al liceo, porque el liceo o la escuela suele ser un ámbito seguro, donde el chico tiene otro sostén.
la rutina fundamental, los hábitos básicos de sueño, de estudio. Hay mucha violencia, lo que nos cuentan los profesores del liceo y maestras, hay mucha como esta dificultad en volver a dialogar con los demás, volver a entrenarme en la autorregulación emocional. Cada uno en su Zoom, tranquilo. No tenía esto del intercambio social que te da el vivir con los demás. Entonces, la violencia, los enojos y la volver a la rutina, por ejemplo, las horas de sueño, ¿no? Gente que se queda toda la noche jugando un juego, o sea, volver a reiterarle a los padres y a los chiquilines la importancia de dormir. Pero los chiquilines realmente están muy solos y precisan muchos profes con mucho entusiasmo para poder lograr que el profe hace algo distinto. Entonces el profe gasta mucho tiempo, quédense quieto, hace silencio, el material, ¿no? ¿Cuál es el material? No, está en la plataforma, no, bueno, léelo de nuevo, lee un libro, está la peli, ¿lo puedo ver la película? Está la película, pero a lo mejor que leas el libro. Este esfuerzo permanente del docente, obviamente si no tiene respaldo, si se siente solo, si se siente cansado, puede generar burnout. El burnout es el cansancio, la fatiga, la depresión, ¿no? ¿Cuántas licencias por enfermedad hay de personal docente? Porque terminan ya desbordados. Entonces tenemos que darle la legitimidad al docente que tiene que tener nuestra sociedad, volver a apoyarlo, ¿no? Yo siempre digo, es más importante un docente que un psicólogo, que un psiquiatra, que un contador, porque eso habla de cómo sociedad, se lo tenemos que contar a los chiquilines. Y después darles herramientas de salud mental, ¿no? De cuidar a los que cuidan para que ellos, si bien no son psicólogos, pero sí pueden tener herramientas de empatía, herramientas de intervención en crisis, ¿no? Cómo contener a un chico, cómo hablarle, cómo darle calma, ¿viste? Respiración mientras viene una emergencia. En un liceo me dijo, Ale, estamos llamando todas las semanas a la emergencia. Hay que hablar mucho, hablar de salud mental y hablar de suicidio, hablar de qué recursos les damos a los jóvenes para atravesar el malestar. Esto me parece que es muy importante. O sea, no toda persona que intenta suicidarse se quiere matar. Lo que no quiere es seguir sufriendo así, no puede vivir con ese dolor. Entonces, dar las herramientas para atravesar el dolor desde que son niños, ¿no? Escuchar, hablar, porque a veces no hablar vamos anulando a la persona, no le damos el espacio. Y la persona que habla ya baja la ansiedad, si encuentra a alguien que lo escucha sin juzgar. Yo estoy aquí, pero vos viviste lo que yo viví, no, yo no viví lo que tú viviste, pero estoy aquí para escucharte. Y te llamo, no voy, le digo a un amigo, no, vamos a la casa, quédate a dormir con él. Dar herramientas para que ese impulso pueda pasar, porque es un impulso el que hace que la persona quiera suicidarse y después llegue al acto. Por eso hay 10 intentos de suicidio por día. Entonces, no todos los que intentan después lo ejecutan. Entonces, ahí está el ámbito donde un docente, el papá, la mamá, podemos intervenir para que esa idea, que muchos adolescentes la tienen por la propia adolescencia como fantasía, no pase al acto, ¿no?